Hola amigos, muy buenos días. La pregunta es, ¿por qué hay cuatro evangelios? ¿Por qué hay cuatro personas que escriben respecto de lo mismo, la vida del Señor Jesucristo? Bueno, nosotros creemos que Dios en su infinita sabiduría quiso que nosotros tuviéramos lo más importante, lo más significativo de la vida del Señor Jesucristo, aquella información que nos ayude a conocer el plan redentor de Dios, a Dios mismo, a través de Jesucristo. Y para eso usó cuatro personas, que algunos han llegado a pensar que hay contradicciones en ellos. No, no son contradicciones. Es lo que cada uno vio, el testimonio que cada uno recibió, desde la perspectiva que cada persona pudo haberlo visto. Entonces, cada uno escribe lo que vio. Esa es su versión. Y entre los cuatro evangelios se complementa nuestra comprensión de la escritura. Y vamos a ver particularmente en Mateo cómo él, siendo un judío que escribe a sus conciudadanos judíos, hay algunas partes que resaltan en su evangelio. Como siempre, yo le invito a que tenga su Biblia abierta, que tenga una pluma a la mano, para que pueda ir subrayando aquellas cosas que vamos a ir mencionando en cada devocional. Voy a leer para ustedes en Mateo 1, versículos 18 al 25. Leo para ustedes, dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Mire, eso es un pasaje muy conocido, en todas las navidades se lee y se medita en él. Yo quiero verlo ahora de un modo distinto. Quiero ver qué características hay en este pasaje que Mateo está resaltando, que por ejemplo el otro evangelio que narra acerca del nacimiento de Jesús es Lucas, pero Lucas no resalta lo que resalta Mateo. Por ejemplo, vea usted en la primera línea, dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Y hemos dicho que Mateo resalta el carácter de Cristo como el ungido, como el Mesías. Precisamente en hebreo, Cristo significa Mesías y en griego significa el ungido. Y hace una referencia directa a aquel que había sido prometido en la profecía años antes para que se cumpliese ahora en la persona del Señor Jesucristo. El decir el Mesías o el Cristo ya está agregando el carácter divino del Señor Jesucristo. Ahora, vea lo siguiente, dice en el versículo 18 al final, dice: pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Esta mención aquí de que resultó encinta por obra del Espíritu Santo, hace una mención más abajo en el versículo 20 y dice: porque ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Qué importancia tiene esta frase, este punto que Mateo está señalando aquí? Bueno, el hecho de que si Jesús hubiese nacido de la relación marital entre José y María, pues Jesús hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa igual que todas las personas que nacemos de esa manera. Y la única forma era que Dios mismo pusiera el embrión en el vientre de María para que la concepción no fuera humana, sino es Dios encarnándose. Y la importancia de esto es cómo Dios va a tomar forma humana para cumplir el plan redentor. Esto es muy importante. Luego vea lo que dice más adelante. Dice en el versículo 21: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Ya desde el inicio del Evangelio de Mateo, Mateo ya está enfocándose al ministerio redentor del Señor Jesucristo. Jesús, que viene de Yeshua, que significa Dios salva. Es decir, este hombre naciendo del vientre de María, que venía de la presencia de Dios, estaba viniendo para cumplir una tarea, la tarea de cumplir la redención, encontrar el perdón para las personas. Y una vez más, en el versículo 22 dice, todo esto se sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta, y es el profeta Isaías. Si usted va a Isaías 7:14, va a encontrar esa mención donde dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y el profeta está añadiendo, y le podrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es muy interesante porque en el Antiguo Testamento Dios llegó a mostrarse a algunas personas como Moisés, llegó a mostrarse al sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo del tabernáculo o del templo de Jerusalén, pero no era una revelación abierta. Y ahora, a través de la presencia del Señor Jesucristo, de su persona como ser humano, Él iba a mostrar a las personas quién era Dios. Como dijo en Juan capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el que está en el seno del Padre, su Hijo único, ha venido a darlo a conocer. De esta manera vean ustedes cómo en esto que escribe Mateo, visto de una manera distinta, no tanto meramente la celebración de la Navidad, sino todo lo que viene alrededor de, vamos a encontrar cómo Mateo le está agregando elementos muy importantes. Número uno, el nombre que le da a Jesús, que le pone Cristo, y eso hoy día conocemos a Jesucristo, porque decimos yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, Salvador que viene de Yeshua, y el hecho que sea el Cristo, Él es mi autoridad que viene de parte de Dios, y entonces Él es mi salvación y mi Señor, ¿no? Ese es el nombre compuesto de Jesucristo. Pero no solamente esto, sino entendiendo que la concepción del Señor Jesucristo fue de carácter divino en el vientre de María, y que además eso es el cumplimiento de la profecía. Jesús no nació de la noche a la mañana, sino que Él fue anunciado muchísimos años antes para venir a cumplir un plan redentor entre nosotros. Así es que yo quiero invitarte que al inicio de este evangelio podamos entrar en él teniendo presentes estos dos nombres de Jesús, Jesús y Cristo. Jesús como Salvador, Cristo como Dios mismo hecho hombre. Y que esto va a requerir de que si Jesús es mi Salvador, yo viva en gratitud hacia Él. Y si Jesús es mi Señor, es el Cristo, es Dios mismo, entonces Él se convierte en mi autoridad. Y estos dos valores, estos dos títulos, son los que le dan mucho significado al cristianismo. Cuando una persona puede decir yo creo en Jesús, no creer que existió, sino creer verdaderamente en Él, entonces lo primero es que yo encuentro el perdón de mi pecado por la obra que él logró para mí. Y la otra parte es que yo creo en Cristo como Dios mismo hecho hombre, y eso me hace reconocer su autoridad y que yo pueda vivir entonces de acuerdo a sus enseñanzas. Si tú es la primera vez que lee el Evangelio de Mateo y estás aprendiendo esto, yo te invito a que en esta mañana tú puedas hacer una oración junto con nosotros. Dice, Señor, yo no te había conocido así, Señor Jesús. Estoy empezando a conocerte a través de Mateo. Y es interesante cómo ahora tú vas a ser Jesucristo para mí, tú eres Jesús y tú eres Cristo para mí, y cómo esto añade valor a mi existencia, cómo me da mi razón de vivir y cómo me ayuda a vivir en el día a día. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor que se derrama sobre nosotros. Y ahora, Señor, podemos leer el Evangelio de Mateo y comprender las grandes verdades de tu reino. Gracias porque podemos aprender del nacimiento del Señor Jesucristo y todos los eventos que le rodean, que son muy importantes para nuestra salvación y en nuestra relación contigo. Te rogamos que nos des la capacidad de comprender estas verdades, comprender y creer en Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, como aquel que se hizo hombre para venir a redimirnos, pero también para venir a poner orden, para ser una autoridad en nuestra vida. Yo ruego por aquellas personas que poco conocen este mensaje, dales la revelación, permite que ellos puedan comprender en su corazón estas verdades para que puedan llegar a un verdadero encuentro contigo.
Oramos por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, principalmente aquellas que luchan por su vida, por una enfermedad incurable, por aquellos que están sufriendo crisis en su hogar, en su matrimonio, crisis ante la falta de trabajo. Rogamos que tu misericordia se muestre a su favor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.